Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 30 de noviembre, queridos hermanos. Celebramos hoy la fiesta de San Andrés Apóstol. Andrés era hermano de Simón, a quien más tarde Jesús llamaría Pedro, y ambos eran pescadores de Betsaida, a orillas del lago de Genesaret, como acabamos de escuchar en el texto del Santo Evangelio. El nombre Andrés es griego y significa viril. No es de extrañar esta mezcla de nombres griegos como el de Andrés y hebreos como el de Simón o el del padre de ambos, Jonás. Betsaida y su comarca eran lugares de paso y de intercambio cultural. Andrés fue de los primeros que sintieron la llamada de Jesús y le siguieron. Era primero discípulo del Bautista, y juntamente con Juan, el hermano de Santiago, se interesaron por Jesús y le reconocieron como el Mesías. Su encuentro con Jesús junto con otro discípulo, posiblemente Juan, lo narra en su Evangelio. «Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis». Y Juan dice que eran cerca de las 4 de la tarde. Al día siguiente Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro. Los griegos le llaman con gusto el primer llamado. Los cristianos de la Iglesia Oriental, sobre todo en Constantinopla, le tienen gran devoción a Andrés porque predicó allí y murió mártir crucificado como su hermano Pedro en Roma. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tenía forma de aspa, de ahí que se llame Cruz de San Andrés, la que tiene una forma de X. Pablo VI, en un famoso encuentro que tuvo en 1964, devolvió al patriarca de Constantinopla, Atenágoras, una insigne reliquia de San Andrés que se conservaba en Roma, mientras que Atenágoras le regaló al Papa Pablo VI un icono en el que se ve a Pedro y Andrés abrazándose. Ambos querían sellar así la cercanía y la amistad entre la iglesia fundada por Pedro y la de Andrés, la iglesia occidental y la oriental. La primera lectura hoy es tomada de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Para que la sociedad pueda creer según Pablo, hace falta quien vaya anunciando el Evangelio, y por tanto, antes quien haya enviado a cumplir esta tarea. Apóstol significa eso mismo, enviado. Y Andrés pertenece a este grupo de los 12, y es precisamente de los primeros, que desde muy pronto empezó a señalar a Jesús como el Mesías, y no se guardó para sí el tesoro, sino que inmediatamente va a compartirlo con su hermano, y luego, de modo especial, con todos los pueblos de habla griega. El Evangelio de Mateo nos relata hoy la vocación de estas dos parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés ya habría tenido un encuentro con Jesús. Ahora van a ser pescadores de hombres. Al principio no entendieron seguramente qué significaría aquello, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido. Andrés es uno de los que Jesús llamó y que dejándolo todo le siguieron prontamente, y su seguimiento fue perseverante desde el inicio.
dando testimonio de su fe en circunstancias fáciles y también en las difíciles. Lo hace delante del Sanedrín y también de los perseguidores. Andrés nos da un ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro, hemos dicho, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías que esperaban. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés, junto con Felipe, sirve de introductor. En la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven que tiene unos peces y unos cuantos panes, y así se lo hace saber a Jesús. Luego de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir del Señor. Jesús les había anunciado que los haría pescadores de hombres, misioneros y pregoneros de la fe cristiana. Esta fiesta nos invita a reavivar nuestro seguimiento de Cristo y pedirle a Él que nos ayude a prepararnos para cualquier sacrificio, si nuestra fidelidad lo pide. Y estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús, por solidaridad con todos y por fidelidad a la misión encomendada. También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creer nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo. ¿A cuántos anunciamos de palabra o de obra que hemos encontrado al Salvador? ¿A cuántos ayudamos en la catequesis o en la labor educativa o con nuestra amistad y testimonio a conocer a Cristo y a sentirse llamados por Él? Nos damos cuenta como Andrés que hay jóvenes con valores que pueden ser multiplicación para bien de todos, aquel de los panes y los peces, y les facilitamos cauces de realización como lo hizo Andrés. Seguir a Cristo, dar testimonio de nuestra fe en Él, trabajar para que otros tengan la misma suerte de creer y ver en Cristo el proyecto salvador de Dios para la humanidad. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.